Apolinar, Apolinar Beato Ramos, que él es economista y es, aquí en República Dominicana exige lo que se llama el Colegio Dominicano de Economistas, CODECO. Sin embargo, esa entidad lamentablemente ha entrado como en un debilitamiento, teniendo temas tan brillantes y pudiendo los economistas lucírsela en el país y ser una de las entidades referentes. No sé por qué, tal vez alguna cuestión, no es el caso. Usted viene ahora a analizarnos el tema de Venezuela, pero un mensajito que no está de más dejárselo caer al colegio, que ojalá se renueven, se relancen y hagan sus grandes aportes a este país que necesita mucha orientación en el orden económico. Entonces, el amigo Apolinar Beato Ramos también es especialista en negocio internacional. Adelante, sus opiniones. Muchas gracias, don Ramón. Agradecemos la invitación y me sorprendió el hecho que tomar en cuenta el Colegio Dominicano de Economistas. No, hace mucho que yo me pongo a buscar en internet, sí, en la página del colegio, sí, buscando interlocutores y no lo encuentro, y gracias a que te encontré a ti. Sí, sí, sí. Pero nosotros siempre hemos estado buscando primero las universidades, que son centros de pensamiento, claro, y las invitamos siempre. Muchas se no, nosotros no tenemos especialistas de ese nivel que pueda participar en ese programa, y nosotros entendemos que todo buen especialista de una universidad y que está enseñando se supone que tiene los niveles adecuados, de manera que tampoco se crea que aquí vamos a hacerle pasar malos momentos a nadie. No. Sí exigimos, tratamos de que sea programa de clase mundial, porque queremos que el país lo necesita. Sí, debe haber alguien que oriente a este pueblo al nivel adecuado. Bueno, entrando al tema, la ventaja yo estuve bien tempranito aquí, fue de lo primero que llegué, pero la ventaja de tomar un turno ya después que hayan conversado y hayan participado algunos de los compañeros. Sí, pero el conocimiento nunca puede ser invadido. Arranque y arranque. No. Entonces, da la ventaja de haber escuchado algunas ideas. Y voy a comenzar de una vez. No vaya a ser que en la exposición que yo vaya a hacer, pues, se me pase. Pero hay que hablar de dos cosas. Una de las cosas, un tema importante de Minaya que plantea, y la conclusión que podemos llegar aquí es que esto es un invento coyuntural. Y los inventos, como un invento, pues están condenados muchas veces al fracaso. Que a pesar de que esta escalada que tiene Venezuela, del conflicto, no es de ahora, se remonta a muchos años atrás. Del 99, cuando llegó al poder, precisamente en el día de ayer, día 2 de febrero, se cumple 20 años, cuando Chávez juró sobre aquella moribunda constitución y decía que iba a hacer los cambios necesarios en esa sociedad. Y él surge de una realidad, y es que ese modelo neoliberal que se había impuesto allá, en lo que ellos llaman la Cuarta República, los últimos 40 años, bueno, trajo muchos problemas y una gran crisis económica y social. Recordemos aquellos cerros, recordemos esa migración del campo a la ciudad, se dejaron los campos abandonados, la pobreza creció, la marginalidad. Recordemos aquellas casas de cartón que resaltaban a los guaraguaos, que decían esa pobreza extrema, que estalló y implosionó precisamente cuando Carlos Andrés Pérez era presidente en la segunda vez, en la segunda etapa. Para los que son muy jóvenes, el grupo guaraguao era un grupo de música, no de protesta, sino de música de conciencia.
muy bien, muy bueno, muy bien logrado, bien articulado, armónico. Muy de su época. Muy de su época. Sí, entonces las canciones de Ali Primera, que fue que escribía, y entonces los guaraguao le hicieron famosa, la hicieron popular. Y era un retrato de la realidad social que se vivía en ese momento. Y ya habían la dificultad del famoso Caracazo en el 89, que sobre los ajustes neoliberales, los ajustes del Fondo Monetario, pues llevaron al pueblo, se tiró a la calle y hubieron miles de muertos en ese evento. De esa realidad y sobre los escombros y la ceniza de ese modelo neoliberal surge entonces Chávez, que viene y plantea con un proyecto alternativo. Sale de la cárcel, como dice Fernando, de Yare. De Yare dice él, vamos al pueblo a cambiar el sistema político y social. Esto no se soporta y hay que hacer los cambios. Y dijo, vamos a la catacumba del pueblo, a la base, a la esencia. Se tiró con un proyecto. Después de haber sido indultado por Rafael Caldera en el 94, llega precisamente después, 4 meses después ya de lanzarse y de ser indultado, es recibido en Cuba como por Fidel Castro. Se ve que no fue un improvisado. Fidel Castro, un hombre con esa formación y esa historia, vio en Chávez en ese momento, en ese coronel que muchos subestimaban, un hombre con condiciones y calidad, y lo recibió prácticamente como un jefe de Estado en la escalinata en el aeropuerto. Bueno, pues él llegó, ganó en el 98 en elecciones, llegó en el 99, inmediatamente comenzó a hacer los cambios, las transformaciones que se necesitaban, convocó a un referéndum para llamar a unas elecciones para elegir, para hacer la Asamblea Nacional Constituyente y hacer una nueva constitución, una nueva estructura jurídico-política que necesitaba ya a cambiar ese modelo de la política punto fijista, bipartidista, que llevó a ese país en esos 40 años al desastre. Entonces se propuso eso. Ahí comienza. Perdón, pero ahí es donde yo difiero. Es que son 20 años y no hicieron nada. Pero yo voy para allá. Perdón, es que no cambiaron, no hubo desarrollo. Claro que sí, vamos para allá. Venezuela dependió siempre del precio alto del petróleo. El único logro de Chávez era conseguir esos precios altos. No aportaron nada. ¿Cómo es posible que hoy el país esté peor que en esa política de punto fijo? Está peor. Eso no es exacto. Ahora no tiene ni qué comer. Eso, si no afrontamos eso. Si no afrontamos eso, va a haber un problema de déficit de juicio y de análisis. Vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se hicieron las elecciones, se convocó a unas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de 131 congresistas, la corriente chavista de Chávez sacó 125 votos. Y ellos sacaron 6 votos. O sea, 6 congresistas. Quiere decir que fue arrollador el triunfo. Hicieron las transformaciones necesarias. Crearon una nueva constitución, que es la que conocemos y que se está estableciendo y diciendo y señalando los puntos o los artículos que le convienen a las personas que hoy están al frente de la crisis. Quiere decir que ahí comienza el conflicto, que las corrientes de la derecha conservadora decían que ellos se estaban tomando decisiones que no estaban siendo tomando en cuenta por ellos, porque se debatía como en muchos países. En Venezuela era una élite que debatía las leyes y formaban, imponían y hacían en favor de sus intereses. Y bueno, ahí comenzó el conflicto, con una constitución que tenía una serie progresista. Ahí salió un nuevo Congreso unicameral, se tomó en cuenta
el elemento del revocatorio, donde se podía revocar el mandato de un presidente que no a mitad del periodo, y se trató por ejemplo, lo importante del sector popular tuviera una notoriedad en esa ley, en ese marco legal. Entonces, pero donde más se puso el conflicto, subió su intensidad, fue cuando aquella vez, pues, por mandato de la Asamblea de Congreso, se le dio la posibilidad a Chávez de que emitiera unos decretos leyes que se llamaban las leyes habilitantes, que utilizó Chávez las 49 leyes habilitantes. Con esas leyes, donde emitió una ley sobre las tierras baldías, que nosotros le decimos, estableció que toda propiedad en el campo que tuviera mayor de 5.000 hectáreas y no estuvieran ocupadas serían asignadas, no en calidad de propiedad, a los campesinos y a los obreros. Eso trajo la locura de esos sectores empresariales. Esa ley habilitante también planteaba que a los bancos estaban obligados a financiar una importante de sus recursos, a financiar el campo y a los pequeños y medianos empresarios, que las costas se declaraban de utilidad pública a 80 metros desde las costas, el litoral de playero. También hubo leyes que favorecían a la pesca artesanal y limitaba la pesca de arrastre, y una serie de leyes que facilitaban al público. Bueno, ahí surgió la locura, y Fedecámara, junto con la cúpula burocrática de los sindicatos, la CTB, se lanzaron a una huelga, y ahí comenzaron a conspirar contra el gobierno de Chávez. Ya decían, y la cúpula también religiosa católica se opusieron, y junto con los medios de comunicación hicieron una campaña. En el 2002 lograron tumbar a Chávez y darle un golpe, solo que duró ese golpe 48 horas. Y el pueblo, inédito, un evento inédito en la historia mundial, la movilización popular, lograron restablecer de nuevo en la presidencia a Hugo Chávez. Señalan mucho que el hecho de que Chávez perdonó a los golpistas, y muchos dicen que fue la Suprema Corte de Justicia que declaró que ahí no hubo un golpe de Estado, sino que fue todo un proceso preñado de buenas intenciones. Tenga en cuenta el tiempo. Sí. Entonces, para su beneficio. Exactamente. Entonces, eso favoreció a los golpistas, y precisamente en 6 meses después le hicieron un golpe petrolero y pararon la industria petrolera, y crearon toda una crisis con eso, y una huelga que llamaron una huelga que duró 2 meses, paralizaron el país. O sea, y producto de esa huelga pudo Chávez restablecer el control de la industria petrolera, que era un mundo aparte. La industria petrolera, PDVSA, era un poder dentro del poder, y había una élite de la dirección de esa compañía que pero producía 4.5 millones, sí. Hoy está en 1.2. Sí, pero se ha hundido. Sí, pero, entonces, pero ingeniero, ¿de qué vale? Historia vacía. ¿De qué vale? No, es una realidad. Oye lo que. Cuando yo te dije, toma en cuenta el tiempo.
es que puede hablar mucho y no decir nada. No, porque atiende. Es que todo eso pasó. La realidad es crisis de Venezuela, Maduro versus Guaidó. Sí. Entonces es posible que todo eso, porque todo tiene límite, entonces no pueda hacer tus aportes a esa crisis. Sí. Se hace necesario hacer estos recuentos porque los medios de comunicación hoy día están llenos de una serie de informaciones falsas y a veces la historia juega a favor. O sea, si nos olvidamos de la historia, decimos que esto es una situación coyuntural y es necesario resaltar. Lo que quiero decir es que con Chávez hicieron todo lo posible para tumbarlo, porque era un gobierno contestatario. Hizo todo un proyecto de integración latinoamericana, le cambió la geopolítica, Minaya, a los norteamericanos. Recuérdate esa corriente, como decía Rafael Correa, presidente de Ecuador, la década ganada. Fue todo un proceso democrático de integración, con una visión diferente. Recordemos también aquella batalla contra el ALCA en Mar del Plata en el 2005. Ese es un proyecto imperial. El acuerdo de libre comercio para las Américas. Se lo destruyeron ahí entre Chávez, Lula y Kirchner. Acabaron con ese proyecto. Entonces ya Chávez no solamente era el problema de los recursos naturales, no solamente que era un problema geoestratégico de importancia para los norteamericanos, sino que era un mal ejemplo en América Latina. Cambió, es más, Estados Unidos, o sea, veían a Chávez como un problema no solamente para América Latina, para el mundo. O sea, hay que ver cómo surge la revolución bolivariana, en qué momento, en que los Estados Unidos se había desplomado, implosionado la Unión Soviética. El mundo se hablaba ya de el nuevo orden económico mundial, se hablaba de la paz americana y que ya se había acabado la historia. Y surge este hombre, Chávez, hablando de nuevas alternativas, hablando de socialismo, cuando ya eso se daba por perdido. Y entonces se da la determinación de atacar a un proyecto, no a Chávez, porque ya en estos 100 años de petróleo de Venezuela, hay otros presidentes que ya precisamente lo habían tumbado ahí, le habían dado golpe de Estado, ¿o no? ¿Qué pasó con Cipriano Castro? Rómulo Gallego. Con esa historia es necesaria plantearlo. No es Chávez por ser Chávez, ni Maduro por Maduro. Es que ahí hay petróleo y cuando hay un gobierno que no obedece a las directrices, a las direcciones de los norteamericanos, hay una oposición y hay que combatirlo. Entonces, ¿qué pasa? Viene Chávez, lo mataron, está claro. Eso se ha hablado mucho de eso, le inocularon un cáncer y todo eso. Bueno, aparece en estos momentos, para ir entrando a lo de Maduro, un nuevo líder que dice Chávez que... No, es que tenemos un problema del tiempo. Sí, sí, tienes 10 minutos. No, si te pasa de ahí, está bien, crea problemas. Entonces, ¿qué pasa con Maduro? Hay otros se habla aquí que Maduro no es un líder, que es un improvisado. No, pero eso no es así. Maduro es un hombre que fue un líder sindical, que tuvo una formación democrática, participando en los sindicatos, un chofer de autobús, pero un chofer de autobús que había sido constituyente, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Eso fue un invento. Y entonces, no solamente eso, que fue canciller por 7 años, y que mejor la universidad, con maestría y todo, es ser canciller de Chávez. Le dio la vuelta al mundo varias veces. Esa era la formación. Pero ustedes dicen, no, que es un chofer de carro público. Pero vamos a ver. Y el indio Evo Morales. Evo Morales no es ni siquiera bachiller. Y el mejor país, más estable, que todos lo elogian como la economía que mayor ha crecido y más estable, es un indio que ni bachiller es.
Eso es mentira, eso es falso. Que para tú dirigir un país, tú tienes que graduarte en una universidad norteamericana, como pasó, y los Salinas de Gortari, y todo eso, y los Cedillos. Y el PLD aquí, porque está el país que más crece. Así es. Entonces, otro genio. Sí, entonces, eso es falso, que tú tienes que ir a una universidad extranjera. No, tú vienes a un país como este, te gradúas en una universidad extranjera y vienes pensando como, como norteamericano. Vamos a una pausa y al retorno, si quieres redondear algo, le corresponde a Miguel Peña. Sí, yo quería redondear en esta etapa que la crisis por la que está pasando ahora Venezuela, una situación coyuntural. Ahí hay un liderazgo, hay un pueblo, un trabajo que se ha hecho la revolución bolivariana. Eso es falso, de que esa revolución bolivariana haya dilapidado los recursos. Esos recursos que antes se los robaba una élite, que como decía alguien, era una élite que le pusieron, está barato, dame dos, porque se iban a Miami y todos los que iban a consumir lo veían barato y ellos sí se robaron todos esos recursos de 40 años. Bueno, robándose. Entonces nosotros, para acabar ahí, queremos decir, esto es una situación coyuntural que yo sé que el pueblo venezolano va a poder superar. El evento que se hizo ayer en Venezuela, ¿verdad?, de respaldando la revolución bolivariana, es una prueba de que no es fácil la cosa. Ahí al pueblo. Bueno, no podemos llegar a la conclusión de que cuando... Yo creo que es interesante. Sí, Apolinar. Lo que se ha planteado aquí. Lo que está claro es que los norteamericanos, al igual que la matriz de opinión que ellos han impartido o han establecido a través de los medios de comunicación, han subestimado a Maduro. Maduro ha salido un gran dirigente. Departamento de Estado, la CIA, estos organismos norteamericanos le han aplicado todos los manuales de cambio de régimen a Maduro y no han podido tumbarlo. Lo que dice que ha sido un gran dirigente, incluyendo la guerra no convencional, la guerra híbrida. Y todo lo que él se ha inventado. No, y también el manual de Jim Char, que es el golpe blando. Los golpes blandos. El golpe blando, que es ese modelo que hasta se ha usado en nuestro país, de las revoluciones de colores, la idea de, a Milosevic en Serbia le aplicaron ese manual y se ha regado inclusive el manual de él dice de la dictadura a la democracia. De ahí que por eso es que a Maduro se insiste mucho de que es un dictador, porque el manual plantea que es dictador, se le aplica ese manual. Que hay que colocarle la etiqueta. Etiqueta de dictador para ser útil ese manual. Quiere decir que no podemos nosotros analizar, compañeros economistas, colegas economistas, los conceptos, las categorías convencionales de análisis a un país que está sometido bajo guerra. Y Ramón habla de que las informaciones no surgen. Es un caso muy particular. Entonces, en el plano político, usted plantea que debe cohabitarse con ese Congreso que está ahí. No, su conclusión, porque sí. Entonces, medio minuto ya no concluimos. No es posible cohabitar con un Congreso que el primer presidente de ese Congreso, Ramos Ayú, al llegar ahí y tomar posesión, lo primero que dijo, le damos 6 meses a Maduro para tumbarlo. ¿Qué es eso? Es una labor de un Congreso. Bueno, eso es una locura. Entonces, finalmente, lo que suplantaron o lo que sustituyeron a los grandes líderes que tuvo ese país, políticos en Acción Democrática y COPEI, son estos muchachos jóvenes ahora, estos yuppies, que están agrupados en Primero Justicia y Voluntad Popular, que son ahí está Leopoldo López, que dijo, hasta que Maduro no se vaya, le prendieron fuego casi a medio país. Bueno, ya los 3 minutos. Entonces, lo que quiero decir, y concluyendo, muy aventureros los muchachos que están haciendo Guaidó política ya. es una aventura. Guaidó es una aventura. Okay.